Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cúpula. El caso del que quiero hablar hoy pasó hace 2 meses, pero aún no se cierra y es un caso que está desarrollándose e investigándose mientras pasa el tiempo y generalmente no hablo de casos así en el podcast. He hecho algunas excepciones, pero este es un caso estadounidense. Llama más la atención porque es un caso mediático, ya que involucra a la mamá de una periodista, conductora de noticias, conductora de un matinal básicamente de Estados Unidos muy famoso. Ella es muy querida también porque es muy dulce, simpática, entonces el caso ha estado mucho en la prensa. También es un caso extraño, por lo que el motivo y lo que también rodea el caso genera mucho misterio. Hay gente que crea algunas conspiraciones en torno al caso, de que puede ser falso, entonces pensé que esto sería un buen caso para el podcast, así que hablaremos en este episodio de la desaparición de Nancy Guthrie, la mamá de la conductora Savannah Guthrie. Pero antes de empezar con el caso, les pido por favor si pueden estar suscritos al canal si es que ya no lo están. Yo sé que hay harta gente que ve el canal de YouTube y no se ha suscrito todavía. Si pueden suscribirse lo agradecería mucho, darle like al video, comentarlo, compartirlo y bueno, dicho todo esto, vamos con el caso. Bueno, este caso, partiendo un poco con contexto, le ocurre a la mamá de Savannah Guthrie. Savannah Clark Guthrie nació el 27 de noviembre de 1971, tiene 54 años y es una periodista y abogada. Ella nació en Melbourne, en Australia, pero su familia era estadounidense y estaban ahí por trabajo del papá de ella. Después de un tiempo vuelve a Estados Unidos, cuando Savannah tenía como 2 años y sentaron bases en Tucson, Arizona. Lo heavy es que Savannah no volvió a viajar a Australia hasta como el 2015, hace muy poco, trabajando para el matinal, para este programa de televisión donde ella está, y dijo que era un sueño de ella volver a Australia. De hecho, fue con la mamá a Australia para ese especial del Today Show y por lo mismo hay varios televidentes del programa que como que sienten que conocían a su mamá y también, bueno, sus compañeros de trabajo en el matinal, sus colegas también la conocían. Ella, como varios conductores de estos programas en Estados Unidos, no sé si han visto The Morning Show en Apple TV, o Apple TV Plus, ¿cómo se llama? El programa de la Jennifer Aniston con la Reese Witherspoon. Ese programa está basado en estos programas que se llaman Morning Shows, que yo siento que en Latinoamérica lo más parecido son los matinales. Los matinales latinos, como en Chile, Argentina, se basan mucho en este concepto gringo de programa y también británico. Hay unos programas británicos así también, que es como en los canales grandes, públicos, de TV abierta de los países, que por lo tanto tienen mucho público. Entonces son estos programas como que no se mojan el potito mucho políticamente, pero son como los que acompañan a la gente, sobre todo la gente que ve mucha tele como en las horas de la mañana hasta la hora de almuerzo, entonces como los matinales. En Estados Unidos, la gente que llega a animar estos programas siempre son periodistas, tienen un enfoque un poquito más periodístico que los matinales de acá. De hecho, yo diría que en los últimos años los matinales se han puesto más así en Latinoamérica, como casi parecido a los noticieros, ¿cierto? Pero en Estados Unidos siempre han sido así, como que siempre son periodistas o la mayoría del tiempo son periodistas y por lo tanto ellos hacen carrera como trabajando primero en los canales locales, como que en Estados Unidos, como un país grande, hay mucho, bueno, en Chile también, en Latinoamérica también, pero en Estados Unidos la gente ve mucho canales de televisión locales, no solamente de su estado, a veces como de sus ciudades. Yo sé que aquí en Chile también pasa, ok, pero ya siento que es una industria más grande eso, como hay muchos conductores de televisión que uno no conoce porque no son los mundialmente conocidos de Estados Unidos, pero que son como de los canales más locales. Y luego ella termina siendo parte del Today Show, que es como el programa matutino más grande de Estados Unidos. O sea, si ustedes son fans de alguna pop star o alguna banda o alguien famoso en la cultura pop y ustedes ven sus entrevistas, alguna vez han visto alguna entrevista del Today Show. Empezó a trabajar en septiembre del 2007 para NBC News, trabajó para los noticieros del canal NBC y el 2011 llega al Today Show haciendo un reemplazo. Hablemos un poco de las cosas que ha cubierto en su trabajo, porque cuando entran las teorías conspirativas de qué puede haber pasado con su mamá, y ella misma lo dice, a veces siente el miedo de que su trabajo de alto perfil pueda tener algo que ver. El 2011 ella entrevistó a Donald Trump cuando aún no era alguien de política, ¿cierto? Ustedes saben que Donald Trump entró a la carrera política para la elección del 2015-2016, pero antes de eso era básicamente como un empresario, conocido por ser empresario, y era más que nada una celebridad. Tenía un reality show donde la gente competía como un reality de negocios, bueno, pero siempre estaba metido en controversias y daba sus opiniones políticas igual. Y a la elección del 2008 de Obama, cuando salió la primera vez, hubo toda una controversia de gente de derecha en Estados Unidos, gente conservadora, diciendo que Obama no era estadounidense. Fue una controversia bien heavy igual porque Obama era como un hombre de estado, así como había sido senador. Y en general, en esa época que todos recordamos como antes de esta era un poco más polarizada en la política,
política. En ese tiempo igual había más respeto entre como ambos lados, al menos en Estados Unidos, donde está súper marcado por los republicanos y los demócratas. E incluso John McCain, que era su contrincante, el contrincante de derecha, republicano, tengo muy grabada en mi mente una imagen de cuando él estaba haciendo como uno de sus rallies políticos y una señora le pregunta a John McCain muy asustada por esto de que Obama no sea estadounidense. Y le dice más encima este otro candidato que ni siquiera es estadounidense, y John McCain, siendo el contrincante, le dice como, señora, eso es mentira, eso es como pura teoría conspirativa y es súper insultante, yo conozco a Obama, es un hombre de familia, un senador serio, como... No, man, he's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. Bueno, Donald Trump era de las que ni siquiera estaba en carrera política en ese momento. Donald Trump era de las personas republicanas, conservadoras, que sí alimentaba esta teoría de que Obama no era estadounidense. Por eso lo entrevistó Savannah Guthrie ese año. Pero igual, ella nunca dando su opinión, como que estos programas gringos son súper así como fijos con eso, como que tienen muchos auspiciadores, los ve todo el mundo, entonces son súper como objetivos. Y también entrevistó al tipo que condenaron por la muerte de Michael Jackson, a este doctor que le daba como propofol para dormir, cuando fue encontrado culpable. Y ella reportó detalles exclusivos de la muerte de Osama Bin Laden. Desde el 2012 que ella anima el desfile de Día de Acción de Gracias que hace Macy's en Estados Unidos, que es como lo que inspira, según yo, el desfile que hace como Coca-Cola o París aquí en Chile para Navidad. En Estados Unidos, no sé si han visto, probablemente en muchas series que han visto referencias a esto, como en Friends, que Joey se supone que tenía que ir a ese desfile y se le olvida, y como que lo ve en la tele, que este desfile donde pasan como hartos monitos de distintas marcas y pasa gente cantando y es para el Día de Acción de Gracias, pero igual es como temática de Navidad, holidays. Y un programa, es como de esas cosas más vistas en Estados Unidos porque lo ve todo el mundo ese día, y ella anima eso desde el 2012. Con esto les quiero decir que ella se ve como alguien muy piolita porque lo es, no es alguien que da su opinión, es nada, es una periodista, pero está puesta en una posición de mucha influencia. De hecho, fue nombrada como una de las 100 personas con más influencia el 2018 en la revista Time. Para el 2020 entrevistó a Donald Trump de nuevo, que fue para su campaña de reelección, y le preguntó por sus deudas, su respuesta al COVID y por cómo él se niega a condenar las teorías conspirativas de la extrema derecha en Estados Unidos. Aquí igual quería decir que esto de que sean como objetivas estas figuras de televisión estadounidenses, lo son, como que no pueden dar su opinión tan directamente como siento que acá en Latinoamérica le permitimos un poco más, al menos a los conductores de, no sé, matinales, no sé, los conductores de noticias, como a dar su opinión. Sí pasa que efectivamente en Estados Unidos los medios de comunicación son más demócratas, como que por lo mismo siento que existen los medios de comunicación que son directamente como de derecha, como Fox News, y eso es lo que la gente de derecha en Estados Unidos critica y dicen como que los demócratas controlan todos los medios de comunicación, no sé qué. Pero yo claro, también pienso como una cosa es ser objetivo, pero también como no, si vas a entrevistar a Donald Trump, como alguien con un poco de criterio no va a terminar haciendo preguntas que suenen un poco acusatorias, pero es que the material, como bueno, me estoy desviando, perdón. Bueno, Savannah se ha casado 2 veces, la segunda vez que se casó fue el 2014 y ahí tuvo a su primer hijo, hija de hecho, unos meses después. Y aquí es cuando llegamos al 1 de febrero, me cuesta mucho decir febrero, aquí es cuando llegamos al 1 de febrero del 2026, hace 2 meses, cuando la mamá de 84 años de Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, desapareció de su casa. Nancy Ellen Long nació el 27 de enero de 1942, tiene 3 hijos, Savannah, Annie y un hijo hombre, Cameron, 2 hijas y un hijo. El esposo de ella, el papá de Savannah, el papá de los 3 hijos, falleció a los 49 años, súper joven, cuando Savannah tenía como 16 años, en un accidente porque era minero. Nancy no tiene ningún tipo de discapacidad a nivel como mental y es totalmente independiente, vive sola en una casa grande, pero sí tiene muchos problemas de movilidad, tiene un dolor en la espalda muy fuerte y como explica Savannah y sus hermanos, ella requiere medicamentos diarios para su condición crónica y no puede caminar mucho. De hecho, la suelen llevar en silla de ruedas. No es que esté inmóvil como parapléjica o algo así, pero el dolor crónico es tanto que Savannah dice, no podría caminar más allá de ir a buscar como correo a la entrada de la casa. Pero va a misa siempre y como que los hijos se encargan de movilizarla. No Savannah, porque Savannah vive en Nueva York, porque el Today Show es en vivo en Nueva York, pero los otros hermanos viven en Arizona.
Arizona. La última vez que Nancy fue vista fue en su casa en la tarde-noche del 31 de enero del 2026. Su yerno, Tommaso Cionni, italiano, el esposo de la otra hija mujer de Nancy, la fue a dejar a la casa. Así que este tipo, el yerno, es el último que al parecer la vio. Al día siguiente, en la mañana, no llegó a misa y eso ya generó mucha preocupación. Y aquí miembros de la iglesia contactan a la familia para avisar que Nancy no había llegado. Como a las 11 de la mañana, familiares de Nancy fueron a la casa a revisar y no la encontraron. Ya como a las 12 p.m. el mediodía, la familia llamó al 911 y la reportó como desaparecida. Aquí cuando llegan las primeras autoridades a la casa se dan cuenta que los objetos personales de Nancy seguían en la casa, su teléfono, su billetera, y cuando se les explica a las autoridades que ella tenía estos problemas de movilidad, es imposible que se haya puesto como a caminar en la calle o algo así, que me imagino con personas de la tercera edad suelen pensar eso si no hay otra explicación, como que se hayan perdido, se hayan desorientado, pero ellos explicaban que no podía caminar sola más allá de ir a buscar algo a la entrada de la casa. Aquí la gente empezó a hacer muchas preguntas, la gente que cree un poco más en teorías conspirativas o que les suena como sospechoso eso, porque ya el hecho de que sea una mujer de 80 años secuestrada como que hacía el caso extraño y poco usual, pero lo que llamaba la atención a la gente que duda, es que expliquen que ella no puede moverse sola, pero iba a la iglesia sola, como esa es la duda de la gente. Y la familia explica que se movilizaba en Uber para muchas cosas, como por ejemplo para la iglesia. Aunque lo que entiendo también es que ella tenía que llegar a un live stream de una misa al día siguiente, entonces quizás ni siquiera tenía que ir físicamente. En una conferencia de prensa del 5 de febrero del 2026 dieron una especie de línea de tiempo con detalle de la desaparición, y esta es: del sábado 31 de enero del 2026 a las 5:32 p.m. Nancy toma un Uber a la casa de su hija Annie para cenar, que es la hija que está casada con Tommaso. A las 9:48 p.m. a Nancy la van a dejar a su casa, la va a dejar el yerno Tommaso, y por cosas ahí tecnológicas de la casa hay registro de que a las 9:50 p.m. se cierra la puerta del garage de Nancy, por lo que se entendería que a esa hora es cuando empieza a irse Tommaso. Ya, ¿y qué es lo que se supo después? A la 1:47 de la mañana, este hombre que está enmascarado y también con guantes desconecta la cámara que va en la puerta, que mucha gente usa ahora por seguridad, desconecta esa cámara en la casa de Nancy. A las 2:12 de la mañana se detecta movimiento. Días después el FBI sacó estas imágenes donde se ve un tipo armado como haciéndole cosas al dispositivo, y esto se obtuvo de los respaldos de Google, porque todas estas cámaras de seguridad tienen como sus apps y se va registrando imagen. Me imagino que más de alguno de ustedes tiene alguna cámara en su casa o algo. Yo no tengo, pero tengo amigos que tienen y tú lo puedes ver en vivo desde tu teléfono y como que se van registrando videos pero se borran cada cierto tiempo. Pero acá la FBI pudo contactar como a los servicios de respaldo de Google y obtuvieron estas imágenes donde se ve a este tipo armado haciendo algo con el dispositivo. A las 2:28 de la mañana, el marcapasos de Nancy, que suele estar en su velador, se pierde su transmisión calendarizada, y ya a las 11 de la mañana es cuando personas en la iglesia avisan que Nancy no fue a misa. Los familiares de Nancy llegan a las 11:56 de la mañana a la casa a revisar, a las 12:03 p.m. llaman al 911 y a las 12:15 es cuando llegan las autoridades a la casa. Aquí comienza una investigación exhaustiva y de hecho el 2 de febrero pasa de ser un caso de desaparición a un caso criminal, ya que no hay rastros de Nancy. Y aquí luego el sheriff dice que ya se volvió un caso criminal cuando por la evidencia que recuperan de la casa se dan cuenta que un crimen ocurrió en esa casa. Se cree que Nancy no dejó esa casa voluntariamente y luego se encontraron rastros de sangre en la entrada de la casa, y esta sangre pertenecía a Nancy. Era como un caminito de gotitas de sangre más que como una cantidad enorme. Aquí comienza la búsqueda. Savannah Guthrie deja temporalmente su trabajo en el Today Show, viaja a Arizona para ayudar en la búsqueda de estar con sus hermanos, y así es como comienza esta pesadilla para ella. Ahora hablemos en la siguiente sección de cuáles fueron las dudas de la gente, las teorías conspirativas y estos mensajes pidiendo recompensas que llegaron a la familia. Hay varios medios de comunicación que reportaron haber recibido ransom notes, que son estos mensajes que mandan las personas que secuestran a alguien pidiendo dinero o alguna recompensa o algo a cambio de devolverle a la persona, ¿cierto? Y acá me imagino que desde el principio para la familia de Nancy tienen que haber estado súper atentos a que probablemente podían recibir este tipo de mensajes falsos, porque es muy mediático el caso y siempre hay gente como aburrida que hace cosas así. Pero el primer medio de comunicación en reportarlo fue TMZ, y ustedes saben que TMZ generalmente, o sea, casi siempre
realmente es cierto lo que dicen, fueron los primeros en anunciar la muerte de Michael Jackson, me acuerdo. Entonces TMZ suele ser como súper confiable y ellos anunciaron que, así como sin decir nada, dijeron, nos llegó un correo, dicen ser las personas que secuestraron a Nancy y están pidiendo una cantidad de dinero específica y para una fecha específica que es pronto. Creo que esto les llegó como un jueves o un viernes y la fecha límite del correo era como el domingo para recibir la cantidad de dinero. Entonces TMZ no publicó el mensaje, pero dijo que les llegó el mensaje y que se lo habían pasado a las autoridades. Y después esto empezó a pasar más de una vez. Y obviamente hay que cuestionar la validez de estos mensajes, ¿cierto? El mensaje que le mandaron a TMZ pedía una recompensa en Bitcoin, específicamente. Bueno, la FBI se involucró, dicen que en estos mensajes y en otros que le llegaron a otros canales o otros medios de comunicación, se dice que en estos mensajes la persona decía confirmar que ellos eran los secuestradores porque daban detalles de cómo Nancy estaba vestida esa noche y cosas así, pero obviamente por seguridad y para como resguardar la investigación no se han dicho esos detalles específicos. El 5 de febrero, un hombre en California fue arrestado por cargos federales de haber dicho que él era el secuestrador. Y aquí recuerdo perfectamente como el 7 de febrero, cuando había pasado como una semana, Savannah Guthrie y sus hermanos publicaron videos por primera vez hablando públicamente de todo esto y son videos donde ellos decían que iban a pagar lo que fuera necesario y estaban haciendo esto bajo consejos de las autoridades de la FBI, de la policía, que les decían que era mejor para asegurarse porque no podían confirmar si estas notas, estas ransom notes eran válidas o no, eran reales o no. Entonces lo mejor era por si acaso hacer un video público como asumiendo que estos mensajes eran ciertos y decirle al supuesto secuestrador que iban a pagar el dinero y todo. Pero al final, al parecer, no lo han confirmado, todas estas cartas eran falsas. En estos videos Savannah salía con sus dos hermanos. Ella hablaba, ella decía que con sus hermanos, con su familia estaban listos para hablar con el supuesto secuestrador, quien fuera, y decía, queremos escuchar de ti, por favor contáctanos y lo que queremos es seguridad de que es ella, sobre todo en esta época donde se pueden como generar tantas imágenes y videos falsos. Hay otro donde Savannah con sus hermanos salen en un video también y Savannah dice, recibimos tu mensaje y entendemos, te rogamos que nos devuelvas a nuestra mamá para que podamos celebrar con ella. Es la única forma en que encontremos paz. Es muy valioso para nosotros y vamos a pagar. We received your message and we understand. We beg you now to return our mother to us so that we can celebrate with her. El 24 de febrero, ya casi un mes después, Savannah publica este video donde anuncia que la familia está ofreciendo $1 millón en recompensa por información que pueda ayudar en recuperar a Nancy. If you see anything, if you hear anything, if there's anything at all that seems strange to you, that you report to law enforcement. Y al mismo tiempo donaron $500,000, medio millón de dólares, a el Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados para ayudar a otras familias que estén pasando por algo similar. Acá desde el principio, como les digo, la gente ha dudado mucho de este caso. De partida encuentran poco usual y es poco usual que secuestren a una mujer de 84 años que no está metida en nada. Por eso de inmediato se pensó también que puede tener algo que ver con el trabajo de su hija, de Savannah. Pero hay gente también que siente que todo es muy falso. No necesariamente que Savannah esté inventando algo, pero por ejemplo, muchas personas empezaron a decir que de hecho, y se dice como que se rumorea, porque no se puede confirmar aún, que el yerno, Tommaso, que fue el último en verla, el que la fue a dejar, podría haber estado involucrado. Habían personas diciendo que la actitud de la hermana y el hermano de Savannah era muy extraña en los videos, que estaban como sonriendo en los videos, entonces que no confiaban en ellos. Y aquí yo siempre digo como, por un lado, es bueno que todo públicamente siempre esté como puesto ahí para ser cuestionado, porque también uno como público se puede dar cuenta cuando algo anda raro, pero también siento que la gente a veces exagera un poco y lee todo demasiado, como que cuando la gente dice qué raro que no esté llorando la hija en el video, o qué raro que al principio estaba sonriendo, cuando quizás solo sonrió al principio como para tratar de, porque está acostumbrada como a sonreír antes de hablar, no sé, como uno no puede cuestionar tanto todo porque uno nunca sabe cómo mentalmente va a estar y cómo cada cosa que digas o hagas va a estar siendo cuestionada, es raro, pero parece o se dice que efectivamente al yerno, al hermano, a la hermana se les llevó también a la policía como para interrogarlos, se dice. También en uno de estos videos donde habla Savannah con sus hermanos, están de la mano y hay gente que decía que habían 6 dedos en una mano, entonces que era una imagen de inteligencia artificial, cuando en verdad es porque hay 2 manos, entonces como que el dedo extra es porque son 2 manos. Yo pienso como, ¿por qué harían un video así con inteligencia artificial? No sé. Bueno, en las imágenes que les mostraba, les decía, de esta cámara de seguridad que va en la puerta, en la entrada, se ve un tipo armado, con máscara en la cara, con guantes en las manos y con
con mochila. El tipo intenta sacar la cámara primero y cuando no puede, la tapa. Estiman que mide entre 1,75 y 1,78, que tenía un bigote, una contextura promedio y una mochila de 25 litros de Ozark Trail. Bueno, la Casa Blanca, porque ahora Trump es presidente, la Casa Blanca oficialmente publicó sobre la desaparición pidiendo información y el presidente Donald Trump llamó a Savannah personalmente. Le ofreció recursos federales extra y la esperanza de que se encuentre a su madre. Aquí también cuando Savannah dijo esto, o se dijo que Trump le ofreció recursos federales extra para buscarla, también empezó a quejarse la gente de que solamente por ser la mamá de alguien famosa pasa esto, pero hay tanta gente que desaparece que a nadie le importa, ¿o no? Y eso igual es entendible, como que no puede entender como ambos lados. O sea, yo creo que si uno se le desaparece a la mamá a los 84 años en ese estado, uno acepta lo que sea porque la encuentren, pero también entiendo como si yo fuera víctima de que mi mamá de 84 años desapareció también, pero no soy una persona conocida, nadie me ofrece recursos extra y lleva años desaparecida y a nadie le importa, entiendo esa rabia también. Y recién, al 26-27 de marzo, por primera vez Savannah dio una entrevista para su propio programa, para el Today Show, la entrevistó Hoda y habló de todo. Es una entrevista súper triste donde habla un poco de su fe también, son muy religiosos en la familia. Ella cuenta cómo fue ese día, cómo se enteró y que inmediatamente desde el principio ella primero pensó, tiene que ver algo con mi trabajo, fue culpa mía, y que ella siente que es culpa de ella. También que desde el principio, cuando se supo que no estaba, que pensaron como esto fue un secuestro, porque simplemente saben el estado en el que está su mamá, no tenía sentido que desapareciera. Incluso antes de saber de las gotitas de sangre y de las imágenes de la cámara de seguridad, todo. Algo muy fuerte siento de la entrevista, de todo el caso, es cuando le preguntan por ya a 2 meses la posibilidad de que no esté viva Nancy. Y Savannah dice que es muy religiosa y que cuando ella habla con Dios, lo que le pide y por lo que reza es que Dios al menos le dé la tranquilidad de saber qué pasó con la mamá. Que ella le ruega a Dios que ella no va a estar tranquila, que va a estar tranquila si es que está con él, pero que quiere saber qué le pasó, que no puede como vivir tranquila, no puede respirar si no sabe qué le pasó a la mamá. Y ella dice que por primera vez en su vida, sí, porque ella dice que cree cuando la gente dice que Dios les habla de vuelta, pero que ella por primera vez en su vida dice que sintió que le habló de vuelta a Dios y que en su mente escuchó una voz que dijo, ya sabes dónde está, refiriéndose a esto como está conmigo, como está en el cielo. Es muy heavy esta parte de la entrevista porque siento que es como una forma súper como espiritual también y linda de ella decir que, claro, de alguna manera sabe que no está viva, como también lo explica después diciendo si es que está viva o no está con Dios, como también volviendo a la posibilidad de que puede que esté viva, pero claro, entendiendo igual 2 meses después, una mujer de 84 años que necesitaba un medicamento diario, que usaba marcapasos, como es entendible igual que se crea más ya en esa posibilidad, ¿cierto? Pero es muy fuerte la entrevista, muy fuerte. Ella dice que le dolió mucho también cuando empiezan las especulaciones, cuando la gente estaba culpando a sus hermanos. Ella dice, mis hermanos la cuidan, pero de una manera perfecta, se preocupa mucho de ella. Habló harto también de cómo fue para ella perder a su papá tan joven y cómo vio a su mamá recomponerse, porque no se casó de nuevo la mamá después de que perdió a su esposo cuando él tenía como 49 años, cuando Savannah tenía como 16, y habló mucho de eso, de cómo vio a su mamá vivir un duelo, que hay cosas que aprendió de ella, de verla vivir el duelo de su esposo y de su papá. Me quedó marcada una frase que dijo, que es que una frase que ella está recordando mucho ahora, que le enseñó la mamá cuando vivió el duelo de su esposo, era que cuando estás en un duelo estás así de triste y deprimido que simplemente tienes que decidir y hacer. Decide and do. Como no hay nada más que hacer. Entonces cuando le preguntaban a ella si veía en su futuro cercano volver al Today Show, volver a trabajar aquí al matinal, ella pensaba eso, que no se imagina siendo la misma persona que antes y pudiendo ser como positiva y alegre, pero que al mismo tiempo no se imagina sin estar trabajando, entonces que está tratando de como decidir y hacer y no pensar tanto las cosas, porque tiene que seguir por sus hijos, etc. Bueno, este caso obviamente lleva solamente 2 meses, no se sabe nada más que todo esto. Obviamente hay cosas que se deben saber, pero que las autoridades, las que están investigando, no van a lanzar esa información al público porque hay que resguardar también la investigación, pero efectivamente es un caso extraño, porque cuando escucho de los secuestros, y siento que no hemos hecho muchos casos de secuestros acá en la cúpula, pero por ejemplo vimos el caso hace unos episodios atrás de este documental de Netflix de Elizabeth Smart. Claramente era un tipo abusivo que abusaba de esta niña, quería abusar de más niñas, pero que tú ves que tenía un plan de nunca ser descubierto, ¿cierto? Entonces cuando la gente tiene este tema de dar una recompensa o pedir una recompensa a cambio, es como
como, ya, entonces si te dan la recompensa y devuelves a la persona, ¿cómo te aseguras de que no te van a meter en problemas legales después y no vas a tener que pagar las consecuencias? Como, ¿llegas a algún acuerdo con la gente? Eso siempre me pregunto. Entonces quizás efectivamente está secuestrada, solamente que no logran llegar a un acuerdo con los secuestradores donde ellos sepan que van a estar a salvo también, no los van a perseguir legalmente, no sé. Es un caso muy triste, gente, y bueno, esperemos que se resuelva. Los quiero leer mucho en los comentarios sobre si ustedes también encuentran que el caso es dudoso, hay cosas que se me fueron, teorías conspirativas que se me hayan olvidado. Y eso, como siempre, muchas gracias por ver o escuchar este episodio, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo. Chao, chao.